A cambiar de tema, vamos a la política internacional, lo que está ocurriendo en Venezuela. Hoy el gobierno de Javier Milei, después de que lo hiciera el gobierno de Estados Unidos, reconoció como ganador de las elecciones venezolanas a Edmundo González Urrutia, el candidato opositor. Vamos a analizar qué está ocurriendo en Venezuela con Carlos Fara, politólogo, consultor, con quien ya estamos en comunicación. ¿Qué tal, Carlos? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Carlos, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿No? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Hay indicios claros de que se alteró la voluntad popular? ¿Y cómo está leyendo estas decisiones de los gobiernos, primero Estados Unidos, ahora Argentina, de decir, bueno, ganó la oposición? Bueno, primero, digamos, creo que la posición de Argentina y Estados Unidos es certificar la evidencia que existe con actas en la mano que publicó la oposición venezolana con mucha celeridad para certificar lo que el gobierno de Maduro no puede certificar, que es lo que constaría, digamos, de su propio triunfo. Eso en primer lugar. Me parece que lo que hicieron, lo que están haciendo muchos países es haberle dado como un tiempo al gobierno de Maduro para ver si podía mostrar pruebas, que no las tiene obviamente, y en todo caso hay fuertes sospechas de que está fraguando pruebas para poder quedarse en el poder. Eso por un lado. Y luego está sucediendo, después del anuncio de su propio triunfo de Maduro, el régimen está incrementando la represión muy fuertemente, como las noticias que estamos teniendo todos los días, entre los muertos, el paso a la clandestinidad de Corina Machado, un asalto que hubo esta madrugada al comando opositor. Esto era, digamos, de corto plazo, lamentablemente, lo que iba a suceder para un régimen que nunca estuvo muy dispuesto a la negociación, porque hubo un proceso de paz que se intentó que no tuvo éxito, y que de acá en adelante vamos a depender de dos cuestiones. Primero, la presión de la comunidad internacional, y en segundo, cuánto tiempo se mantengan las manifestaciones opositoras en la calle contra el régimen. Muchos especulan con la posibilidad de que se fracture o que empiece a mostrar fisuras el gobierno de Maduro a partir de la presión internacional. Carlos cree que eso puede ser un elemento, un gobierno acostumbrado a presiones internacionales, ¿no? Sí, a ver, puede ser un elemento, sin lugar a dudas, con un par de advertencias, ¿no? La primera es que Venezuela está en un tablero geopolítico mundial, y del lado de Venezuela hay tres socios importantes, ¿no? China, Rusia, Irán, entre otros. Después tiene socios menores, ¿no? Como Bielorrusia, Cuba, Nicaragua, etcétera. De manera que eso puede influir, si efectivamente se pueden tomar seguramente sanciones, ¿no? A medida que van pasando el tiempo, un poco como pasó con Rusia por la invasión a Ucrania. De todas maneras, primero, no dan resultados inmediatos. Segundo, hay que ser muy cuidadoso con que eso no agrave la crisis económica local, y entonces el perjudicado sea los propios ciudadanos de a pie. Y luego, bueno, ver cuánto Venezuela termina resultando interesante o útil a Estados Unidos en este tablero geopolítico mundial que comentaba. Carlos, y la posición argentina del gobierno de Javier Milei, más allá de que ideológicamente, por supuesto, se esperaba esta postura, puede tener que ver con una lectura de la conveniencia para Argentina, teniendo en cuenta que está buscando acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y de allí el alineamiento con Estados Unidos. Bueno, siempre ayuda, ¿no? Desde ya. Pero la verdad es que era como muy esperable que, más allá de la necesidad argentina de apoyo americano en el Fondo Monetario o en otros espacios,
Milei de todas maneras reaccionara como reaccionó, ¿no? Sobre todo porque además Argentina traía ya un conflicto con Venezuela por el famoso, el famoso caso de los ex opositores que estaban asilados en la embajada, con lo cual ya teníamos un elemento objetivo de confrontación. Se habían dicho de todo, además, ¿no? Claro, además de lo que pasó, el intento de fraguar los resultados, como comentábamos. Carlos, ¿y cómo está viendo el papel de Lula da Silva, que también es una especie de aliado o afín, ¿no?, al régimen de Maduro, pero ha sido más cauto de lo que se podía esperar? Bueno, a ver, primero recordemos que Lula le mandó un mensaje a Maduro previo a la elección que dijo, bueno, el que gana, gana y el que pierde, pierde, ¿no? Digamos, se cuentan los votos y que es una manera de decirle, advirtiéndole sobre esta situación. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque se veía venir la cuestión, ¿no? Si las encuestas daban un triunfo a la oposición muy claramente, y entonces Brasil, para evitar un problema social y geopolítico con el tema de la migración que se podía desatar ante un no reconocimiento de la derrota por parte de Maduro, era, digamos, ya tenía una gran necesidad de tener una cierta moderación en ese sentido, para mantener un teléfono abierto con el régimen de Venezuela y poder ver si se establece algún tipo de moderación, negociación o reconocimiento de la derrota, que por ahora obviamente no está sucediendo, para un Lula que tiene además dos problemas. El primero es que la mayor parte de la opinión pública de Brasil tiene una opinión negativa sobre lo que pasa en Venezuela, y eso lo está pudiendo aprovechar Bolsonaro, ¿no?, a quien le ganó una segunda vuelta por una diferencia, la verdad es que muy ajustada. Entonces, digo, tiene un problema de opinión pública interna. Y el segundo problema es que el propio Partido de los Trabajadores, el PT, hizo un comunicado reconociendo el triunfo de Maduro, con lo cual lo dejó un poco en offside y lo obligó a decir que era la posición del partido, pero que no era la posición del gobierno, ¿no? Lo cual suena como bastante extraño. Todo eso explica la moderación de Brasil, que obviamente es el jugador internacional más importante en la región. Carlos, lo traigo más al escenario doméstico. Quiero preguntarle por este relanzamiento que protagonizó Macri ayer del PRO, ¿no? Bueno, a ver, primero decir que Macri tuvo que volver a la presidencia del PRO precisamente porque es un PRO quebrado, ¿no? Entre Rodríguez Larreta marginado y el enfrentamiento con Patricia Bullrich, que se incluyó en el gobierno de Milei a título personal, obviamente lo que terminaba sucediendo era que Macri debía como retomar las riendas formales del partido para poder, digamos, volver a tener un rol político importante en esa situación, que además se caracterizó no solamente por la derrota de Bullrich, sino que además por el estallido político de Juntos por el Cambio. Entonces, eso hizo que obviamente tuviese que empezar a fijar posiciones sobre el gobierno de Milei. Seguramente en la reunión que tuvieron en Olivos en esta semana, Macri seguramente le anticipó a Milei algo de lo que iba a decir en el acto de ayer a la noche, que tuvo algunos pasajes bastante críticos, y por supuesto de diferenciación con el sector de Bullrich. Ahora, yo creo dos cosas. Primero, que fue un acto para la política, ¿no? Digamos, más que nada. No creo que esto tenga como mucho impacto en la gente. Segundo, el hecho de que si efectivamente a Milei le va bien en lo económico, le va a dejar muy poco espacio de maniobra a Macri como para no ser aliado en la elección del año que viene. Él lo mencionó anoche en un reportaje, que la posibilidad de que pudiese ser candidato a senador por la capital federal en una alianza con la Libertad Avanza, porque ponerse enfrente de Milei en una situación en donde él está por lo menos alabando el rumbo, aunque criticando algunas prácticas, no le deja realmente, digamos, mucho espacio y por supuesto, digamos, un Macri desgastado en la opinión pública nacional. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, un gusto como siempre. Igualmente para mí. Carlos Fara,
politólogo consultor, analizando primero la situación en Venezuela, muy compleja, muy difícil, y la decisión del gobierno argentino, después de que lo hiciera el gobierno norteamericano, de señalar que el ganador fue Edmundo González Urrutia, el candidato opositor, y las consecuencias que se pueden derivar de lo que está ocurriendo en Venezuela.